Hola, hola, buenos días, bienvenidas a Conectadas con Jesús. Ya estamos por aquí en este nuevo martes que el Señor nos regala con nuestro live número 78. Las puertas de hierro solo las abre Dios. Ese es el tema de hoy. Así que súper bienvenidas a este live, a este nuevo martes donde vamos a recibir una palabra nueva de parte de Dios para cada uno de nuestros corazones. Bienvenidas las que están llegando en TikTok, bienvenidas las que están llegando en Instagram, bienvenidas las que están en vivo, las que lo ven grabado, siempre súper bienvenidas. Esta mañana será súper especial, este tema está bellísimo. Yo sé que Dios va a hablar a tu corazón. Live número 78, las puertas de hierro solo las abre Dios. Las puertas de hierro solo las abre Dios. Yo no sé cuántas están esperando que el Señor abra alguna puerta en su vida, en algún área. Yo sé que alguna de ustedes está como yo, que el Señor puede abrir esa puerta, y incluso algunas de ustedes tienen testimonios de cómo Dios ha abierto puertas de hierro en sus vidas, puertas que solamente ustedes dicen, esto solo lo pudo abrir Él, esto yo no podía haberlo logrado por mí misma, yo no había podido forzar esta puerta, esto solo lo hizo Dios. Yo sé que algunas de ustedes quizás tienen esos testimonios, ojalá pudieran dejarlo en los comentarios, las que lo ven en vivo o luego las que lo están viendo grabado. Qué lindo poder leer esas puertas que el Señor ha abierto en nuestras vidas, pero también este mensaje es muy especial para aquellas que están esperando, que estamos esperando que Dios abra puertas de hierro que nosotras es imposible abrirlas, y ese es el tema de hoy. Live número 78, las puertas de hierro solo las abre Dios. Así que te invito a quedarte hasta el final, y mejor si lo puedes compartir con alguna amiga que ha estado esperando alguna puerta abierta que solamente Dios puede abrir, y que a veces nosotras cometemos algunos errores tratando de forzar y tratando de buscar por nosotras mismas alguna herramienta, algo para poder forzar un poquito esa puerta, y resulta que después queda peor de lo que estaba nuestra vida por no haber esperado que el Señor se encargara de abrirla. Así que hoy vamos a aprender, ¿verdad?, mucho más de cómo nosotras podemos entender cuál es esa puerta que nosotras a veces, bueno, podemos entrar, pasar, qué bendición, ya está abierta, pero hay otras que necesitamos realmente darnos cuenta si es Dios el que necesita encargarse de esa situación, de abrir esa situación si Él quiere en su tiempo, y no estar yo forzando algo. Así que te invito a quedarte porque hoy Dios va a hablar a tu corazón. Y antes de comenzar, ¿verdad?, este precioso tema que vamos a estar estudiando, Hechos 12, saben que, bueno, estoy estudiando Hechos, y de lo que yo puedo ir estudiando, de lo que el Señor me va hablando, de eso mismo trato de compartirles a cada una de ustedes. Así que vamos a estar estudiando Hechos. Este mes hemos estado estudiando mucho Hechos juntas, y hoy vamos a estar estudiando el capítulo 12, que está espectacular. Así que te invito a ponerte cómoda, a escuchar su voz, porque hoy Dios va a hablar a tu corazón. Y si has estado un poquito desanimada, oro para que el Señor pueda traer ánimo, traer esperanza, traer una palabra que te aliente, te fortalezca en este día para continuar en fortalecidas por sus promesas, por sus palabras. Así que bueno, vamos a orar mientras el Señor va trayendo, ¿verdad?, las mujeres que Él desea que escuchen este mensaje. Ya ahí el Señor ya destinó, ¿verdad?, a quienes Él va a hablar esta mañana. Así que oro para que puedan llegar, para que no se me distraigan, para que puedan estar concentradas y recibir esta palabra preciosa. Las puertas de hierro solo las abre Dios. Ese es el mensaje de hoy, ese va a ser nuestro estudio bíblico. Las puertas de hierro solo las abre Dios. Así que bueno, oremos juntas. Señor, gracias por este martes que nuevamente, Señor, tú nos permites reunirnos en esta nueva semana, ya finalizando un nuevo mes juntas. Dios mío, gracias por este mes de julio, por las bendiciones, por las dificultades, gracias por las risas y las lágrimas que pudimos tener durante este mes, porque por sobre todas las cosas, Señor, pudimos tenerte a ti. Quizás algunas cosas nos faltaron, quizás algunas cosas no logramos, Señor, en este mes, pero sobre todo gracias, Padre, porque te tenemos a ti. Pudimos verte cada día de este mes, y sabemos que así vas a ser en agosto, y así vas a ser durante todo este resto de año 2025. Gracias, Señor,
por tu amor, por tu provisión, por tu fidelidad, Señor, cada día de nuestra vida. Gracias porque en medio de las tristezas y las dificultades tú nunca nos dejas. Tú has prometido caminar, Señor, en medio de las aguas con nosotras. Has prometido que no nos vamos a ahogar en medio de las aguas. Has prometido que no nos vamos a quemar en medio de esos hornos ardientes, Señor. Tú estás ahí dentro con nosotras en cualquier dificultad, tú no nos dejas. Eres nuestra esperanza, eres nuestra alegría, eres nuestro gozo. Señor, en cualquier situación podemos confiar en ti. Gracias por este martes. Queremos escuchar tu voz, Señor, por favor. Aquí estamos atentas, estamos dispuestas, estamos sentadas, Señor, a tus pies como María y queremos escucharte, queremos elegir la mejor parte, que es estar contigo, que es apagar, Señor, todos los demás ruidos de nuestro día, Señor, para escucharte solo a ti. Ayúdanos a estar concentradas, ayúdanos a estar atentas, ayúdanos a estar, Señor, apercibidas, que nada nos distraiga de poder escuchar hoy tu palabra, de poder escuchar hoy tu voz y salir transformadas, Señor, y llenas de este lugar. Nuestros corazones te necesitan, Señor, nuestros corazones cansados, quizás atribulados, quizás, Señor, preocupados. Aquí hay corazones, Señor, que solo tú conoces a cada una de nuestras situaciones. Los ponemos toda nuestra vida en tus manos. Por favor, llénanos, por favor, háblanos, te necesitamos, Dios. Gracias por esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, súper bienvenidas a las que están ahí conectadas. Qué lindas las que están ahí saludando. Dios las bendiga a todas. Hoy es una mañana súper especial. Creo que Dios va a hacer algo precioso hoy. Estoy segura que Dios va a hacer algo precioso hoy, porque cuando me cuesta más conectarme, cuando tengo algunos más impedimentos, yo digo, Dios mío, tengo que sobrepasar todos estos obstáculos, necesito conectarme. Dios va a hablar algo muy especial, el diablo no quiere. Así que bueno, logré vencer varios obstáculos de mi vida para poder estar hoy aquí. Así que oro para que el Señor pueda glorificarse en esta mañana y hablar a cada una de ustedes que está ahorita en vivo, en Instagram, en TikTok, las que lo ven luego en YouTube grabado, las que lo ven luego que llegan en la nochecita de trabajar. Oro para que sea el Señor trayendo esa palabra directa del cielo para cada uno de sus corazones y puedan recibir lo que hoy Dios ya tiene para ustedes. Así que bueno, las que están llegando, ya vamos a empezar, ahora sí, nuestro tema de hoy, live número 78. Para las que les gusta apuntar, estamos en el live 78, las puertas de hierro, ese es el tema de hoy, escúchalo bien. Las puertas de hierro solo las abre Dios. Esa puerta tan difícil que tú no has podido abrir por tus propios medios, solo las abre Dios. Y lo vamos a estar estudiando en Hechos capítulo 12. Miren esto que está espectacular, por favor concéntrate y escucha esto. Hechos capítulo 12 dice así: por ese tiempo el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia, ¿verdad? Mientras la iglesia iba creciendo, se acuerdan que la iglesia estaba, pero ya se estaba expandiendo, ya no solamente era Jerusalén, ya estaba yéndose a otras ciudades. La iglesia seguía creciendo, y esto seguía creciendo también el odio en los no creyentes. Así que Herodes, ¿verdad?, decide perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó a matar a espada al apóstol Santiago, uno de los más íntimos de Jesús. Él mandó a matar a espada a Santiago, hermano de Juan. Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, todo el mundo se alegró porque mataron al apóstol Santiago, y él vio cuánta alegría le daba esto a los judíos. También entonces arrestó a Pedro. Ay, esto le alegra al pueblo, yo quiero, ¿verdad?, agradar a la gente. Entonces vamos a seguir con esto, vamos a seguir ahora con Pedrito. Y resulta que decide arrestar a Pedro. Esto sucedió durante la celebración de la Pascua. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Es decir, él mete a Pedro en la cárcel, pero él, ¿verdad?, veía que Pedro era tan poderoso en el Señor, era tan fuerte, que dijo, vamos a ponerle, ¿verdad?, 4 escuadrones, eran 16 soldados fuertes cuidando que Pedro no se escapara, y lo puso bajo vigilancia. Herodes tenía pensado, miren lo que él tenía pensado, esos eran los planes de Herodes, ¿verdad? Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público. Escucha esto. Herodes tenía pensado
Eso era lo que él tramaba, y en la nochecita antes de dormir seguro, bueno, voy a poner a Pedro así, voy a exponerlo justo en la fiesta de la Pascua. Todo el mundo ha venido para Jerusalén, todos los judíos iban a Jerusalén a celebrar la Pascua, o sea, justamente en la misma fiesta que se celebraba cuando iban a ejecutar a Jesús. Era la misma fiesta que estaba celebrándose cuando Herodes trataba entonces de matar a Pedro. Lo mismo pasó, trataban de matar a Jesús en medio de una fiesta de la Pascua, ahora querían matar o tratar, ese era el plan de Herodes, ¿verdad? Estaba tratando de ver qué hacía con Pedro, y dice que él tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua. Ese era el plan de él. Vamos a esperar que pase la Pascua y lo llevamos a un juicio público. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. O sea, mientras Herodes tenía unos planes malvados de presentar a Pedro un juicio público, no un juicio justo. Ay, ¿será que qué hacemos con Pedro? Vamos a pensarlo. No, el juicio de él era realmente ejecutar a Pedro. Eso es lo que estaba pensando. O sea, los planes de Herodes era matar a Pedro, y mientras Pedro estaba en la cárcel, dice la Biblia que la iglesia oraba fervientemente por él. La noche antes de ser sometido, dice el versículo 6 de Hechos 12, para las que van llegando, estamos con el tema: las puertas de hierro solo las abre Dios. Ese es el tema de hoy. Estamos comenzando, estás a tiempo de ponerte al día. Las puertas de hierro solo las abre Dios. Ese es el tema de hoy, y estamos en Hechos 12. Versículo 6 dice así: la noche antes de ser sometido a juicio, iba a ser sometido a juicio, escucha esto, justo la noche antes, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas. Así estaba durmiendo Pedro esas noches, sujetado con cadenas entre 2 soldados. Los otros, ¿verdad? Se acuerdan que tenía como 16 cerquita de él custodiándolo. Bueno, otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente, una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó por el costado, como cuando tú vas a despertar a tus hijitos. Bueno, algo así. Pedro estaba feliz durmiendo, y de repente el ángel lo despierta y le dice: rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo: vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo, y el ángel le ordenó: ahora ponte tu abrigo y sígueme. ¡Wow! Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta que en verdad eso estaba sucediendo. Él pensaba que estaba soñando, o pensaba que estaba teniendo, ¿verdad?, una visión, como dice exactamente la Biblia. Él no pensaba que era real lo que le estaba pasando, pero era real, no era una visión. Y dice, no se daba cuenta que lo que estaba sucediendo era real. Pasaron el primer puesto de guardia y luego pasaron el segundo, y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad. Y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle. O sea, Pedro y el ángel caminando por la calle. ¡Wow! Esto a mí me asombra demasiado. Y de pronto el ángel lo dejó, y finalmente Pedro volvió en sí. O sea, él todavía pensaba que estaba en un sueño, que estaba en una visión. Wow, él vuelve en sí, y mira lo que pasa. De veras es cierto, dice Pedro, de veras esto me está pasando a mí, esto es verdad. Dijo: el Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme. O sea, Pedro sabía todo lo que le esperaba al día siguiente. Él ya estaba seguro, mira, él resteaba con Dios. O sea, si tengo que morir mañana, no pasa nada, Dios la di toda por ti, no importa. Él no estaba orando, llorando, sufriendo: Dios, ¿por qué me van a ejecutar mañana? O sea, a mí me impresiona, ¿verdad? El punto número 1 que yo veo aquí, para no adelantarme, irme en orden. Herodes quería acabar con la iglesia, ¿verdad? Ya vimos que él, lo primero que leemos ahí es que había matado a Santiago, el apóstol Santiago, uno de los más íntimos de Jesús. Y miren cómo quería atacar también a Pedro, el otro más íntimo de Jesús. Si nosotros nos ponemos a ver los 3 más íntimos, ¿verdad?, los más cercanos al corazón de Jesús, los que
no sé si podríamos decir los que amaban más a Jesús o los que amaban más, puede ser amaban más estar con Jesús, pasar más tiempo con Él, los más cercanos a su corazón, porque Jesús no tiene favoritos, pero sí tiene esos íntimos que lo están buscando más, querían estar más con Él. Bueno, miren cómo empezó por ahí, ¿verdad? Por esos tres que habían estado más cerca de Jesús, habían querido pasar más tiempo con Él. Santiago, Pedro, Juan, ya vimos que había matado a Santiago y quería entonces seguir con Pedro. Pedro sabía todos los planes, ya Jesús incluso antes de morir le había advertido a Pedro cómo iba a morir, él sabía, ¿verdad?, que iba a sufrir por Cristo, pero mientras estuviera vivo él la iba a dar toda por Jesús. Así que estaba en la cárcel porque Herodes, dice la Biblia, quería acabar con los creyentes. O sea, él estaba decidido a acabar como sea con los cristianos. Había un odio en él, ¿verdad? Y yo me ponía a pensar, ¿verdad?, que ese mismo Herodes que quería acabar con la iglesia en ese tiempo, hace más de 2000 años, es el mismo que quiere acabar con la iglesia hoy, ¿verdad? Este Herodes, este hombre, era simplemente usado por el mismo Satanás, que sigue usando a otros Herodes hoy, que sigue usando a otras personas para hacer daño a la iglesia, para atacarnos, para hacernos sentir mal. Pero Herodes quizás no es un hombre fuerte que tú tienes en tu vida, pero quizás Herodes es tus propias batallas mentales, quizás luchas, ¿verdad?, con tus propios pensamientos. Herodes quizás puede ser simplemente una persona, un jefe, un esposo, que es difícil. Puede ser tantas personas, ¿verdad? Puede ser tantos ataques que vienen de Herodes, así como Herodes quería atacar al pueblo de creyente, al pueblo de Israel, que amaba a Jesús, que seguía a Jesús, esos primeros cristianos. Ese mismo Herodes, ¿verdad?, sigue ahora, con el cual nosotras tenemos que luchar y batallar. Y Pedro estaba enfrente de ese Herodes que le quería hacer daño, que quería acabar con su vida. Pero lo segundo que yo veo, ¿verdad?, lo más asombroso para mí, es que la iglesia estaba orando fervientemente mientras Pedro estaba en la cárcel. O sea, mientras Pedro estaba sufriendo, mientras Pedro estaba no pasándola bien, no estaba durmiendo en un hotel cómodo, él estaba durmiendo en la cárcel, que ya vamos a ver un poquito esa parte que me gusta muchísimo. Dice la Biblia, así pues Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Eso está en el versículo 5 de Hechos 12. O sea, yo me ponía a pensar, ¿verdad?, que así como Pedro pudo tener ese soporte, eso que lo sostuvo en medio de la cárcel, esa gente que lo amaba y que estaba orando por él, para nosotros es indispensable en medio de la cárcel, en medio de las dificultades, en medio de las tristezas, tener gente que esté orando por nosotras. Pedro obviamente no sabía, no podía en ese momento darse cuenta quién estaba orando por él, pero las oraciones eran tan poderosas que al mismo tiempo que la iglesia estaba orando, al mismo tiempo Dios estaba enviando a su ángel a rescatar a Pedro. O sea, yo no sé si te puedes dar cuenta, ¿verdad?, pero una de las primeras cosas que nosotras vemos es que la iglesia estaba orando ferviente y luego aparece el ángel, ¿verdad? O sea, la iglesia orando y Dios obrando. Pedro no tenía idea ni ninguna de las dos cosas. Pedro no sabía en ese momento, se podría imaginar, ¿verdad?, que Dios estaba ahí, que la iglesia oraba, pero él no podía ver nada. Y así muchas veces nos pasa a nosotras, ¿verdad? Estamos en una situación difícil, no vemos quién está orando, no vemos si alguien pudiera estar apoyándonos en oración. Vamos con el punto número 1, y es que Herodes, ¿verdad?, quería dañar, quería atacar, quería matar a la iglesia, y eso lo seguimos viendo hoy y seguiremos luchando con eso hoy, pero que a veces no es solamente una persona, sino nosotras mismas, ¿verdad? Tenemos esos Herodes mentales, tenemos esas batallas mentales con las que tenemos que luchar, o gente con las que tenemos que luchar y enfrentar, pero que bendición, qué espectacular poder, con el punto número 2, tener una iglesia orando, tener una amiga orando por mí, esa persona que a veces nos cuesta poder confiar, ¿verdad?, esos momentos difíciles, pero qué bueno poder tener a alguien así como Pedro, que lo sostenían en medio de sus batallas, en medio de la cárcel. Él tenía la iglesia orando por él. Así que eso para mí es impresionante, porque al mismo tiempo que la iglesia estaba orando, al mismo tiempo que la iglesia estaba intercediendo y clamando fervientemente, no era como que Señor ayuda a Pedro en la cárcel, sino que realmente la iglesia continuamente estaba orando. Y más adelante lo vemos en casa de una mujer llamada María, la mamá de Marcos o Juan Marcos.
Ahí estaban todos reunidos orando por Pedro. Era algo continuo, fervientemente ellos oraban constantemente, estaban orando por Pedro. Y al mismo Pedro, no, definitivamente Instagram no pudo, otra vez se cayó. Y al mismo Pedro, no, mi vida no quiso. Al mismo tiempo que Pedro estaba en la cárcel, ellos estaban sosteniéndolos en oración. Así que ese es el punto número 2. Y yo escribí aquí, ¿verdad?, que al igual que Pedro, todos los creyentes pasaremos por diferentes pruebas y dificultades. Pero qué importante es tener ese grupo de oración, esas personas que nos sostengan en oración. O sea, la vida se hace mucho más ligera cuando pasamos por pruebas con una amiga que ora contigo, con un grupo de creyentes que están orando por ti. Al igual que Pedro, no vivimos, no estamos exentas de pasar por pruebas, dificultades, pero qué importante es poder tener entre nosotras esas compañeras de oración, y por eso a mí me gusta mucho poder orar por ustedes. Cuando me escriben pidiéndome alguna petición, trato de enviar inmediatamente un audio por ahí, por interno, y poder orar, porque yo sé que eso, o sea, se siente tan bien cuando lo han hecho por mí, ¿verdad? Cuando alguien ora por mí, uno se siente como que, no sé, me están ayudando a llevar la carga juntas, como que alguien le importa mi situación y él está pidiendo a Dios por mí. O sea, eso se siente como demasiado especial, se siente muy, muy, muy especial. Así que qué lindo es que tú puedas orar por alguien más también, y bendecir a alguien que está en medio de la cárcel, que está en medio de su situación difícil, y que esa persona tú simplemente le digas estoy orando por ti, puedes sostener su corazón en medio de su sufrimiento. O sea, eso nos alienta de una manera impresionante. Así que ese es el punto número 2. Cuando Pedro estaba en la cárcel, tenía una iglesia que estaba orando fervientemente por él. Qué bueno nosotras ser parte de esa iglesia que esté orando fervientemente por otros que están en la cárcel, que están pasando dificultades, pero que nosotras también podamos ser humildes para poder pedir esa petición de oración a esa amiga que ora, esa persona, ese pastor, que puedan orar por nosotras. Eso es importantísimo. Así que nosotras vemos el poder de la oración en este capítulo, cómo Dios estaba obrando al mismo tiempo que la iglesia estaba intercediendo. Lo vemos de una manera muy clara, el poder de la oración, de una iglesia unida, de estar unidos en un mismo propósito. Todos estaban orando por lo mismo, por la libertad de Pedro. Y el Señor estaba obrando en ese momento. Número 3, es verdad, punto número 3 que a mí me impresiona muchísimo, y tú lo ves en el versículo 6, dice la Biblia literalmente que Pedro estaba durmiendo. A mí me impresiona esto y lo subrayé nada más eso, Pedro estaba durmiendo, o sea, Pedro estaba descansando, Pedro estaba confiando. ¿Quién duerme en medio, verdad, de una mala noticia que sabes que te van a ejecutar mañana? ¿Quién puede dormir en medio de una situación tan difícil cuando sabes que al día siguiente viene lo peor para tu vida? Cuando al día siguiente tienes que ir al médico, cuando al día siguiente tienes algo por pagar y no puedes pagarlo, cuando al día siguiente no sabes qué vas a hacer. O sea, ¿quién puede dormir así? Bueno, una persona que confía en el Señor es la única manera de poder dormir de esta manera. Pedro dice en la Biblia que estaba durmiendo, como se los decía al principio, no estaba llorando, no estaba inquieto, no estaba pensativo, no estaba trasnochado, no estaba viendo cómo iba a resolver, no estaba pensando qué estrategia, cómo puedo escapar de aquí, qué puedo hacer para liberarme, ¿verdad?, de esa ejecución. Pedro simplemente estaba durmiendo en medio de la cárcel y en medio de una terrible noticia, porque él sabía, nosotros leímos que él sabía lo que le venía. No es que era algo que estaba tramando Herodes a escondidas, no, ya él lo sabía. Dice, ahora sé, en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Todo lo que ellos esperaban hacerle a Pedro, todo lo que ellos estaban tramando, él se dio cuenta, wow, de verdad, esto es real, no es un sueño, Dios de verdad me liberó de esto. Él no se lo creía, él simplemente en medio de la cárcel estaba confiando en el Señor, que si iba a morir, eso iba a ser una bendición porque iba a encontrarse, ¿verdad?, descansando eternamente y para siempre en la presencia del Señor. Pero si lo liberaba también, si no lo liberaba bien. O sea, esto es una enseñanza demasiado asombrosa para mí, no sé si para ti, pero el Señor me hablaba mucho esta mañana de cómo poder dormir, descansar en paz, confiar en Él, aunque mañana no sé qué va a pasar, aunque mañana no tenga todo resuelto.
aunque no pueda abrir esas puertas de hierro, aunque yo no pueda ver con claridad mi futuro, poder dormir y descansar como Pedro es una gran enseñanza. Y creo que ninguno de nosotros, ¿verdad?, tiene algo peor que Pedro. Cualquiera de tus problemas, yo creo que son un poquito más pequeños que Pedro. Ninguno tiene mañana, ¿verdad?, una ejecución. Ninguno tiene ya mañana una sentencia. Quizás de los que me están viendo hoy, cualquiera de tus problemas, por más graves que sean, creo que son un poco más pequeños que los de Pedro. Así que cualquiera, ¿verdad?, de nuestros problemas, podemos entonces dormir en paz, podemos entonces confiar en el Señor. Si Pedro confió en el Señor en lo peor, en la peor noticia, que lo que ya no tiene realmente solución para el hombre, el Señor lo pudo solucionar. Entonces cualquiera de nuestras situaciones realmente tienen solución, realmente podemos confiar en sus promesas, que el Señor puede ayudarnos como Él quiera. A mí me impresiona porque yo me daba cuenta, yo le decía, Señor, con Santiago, el apóstol Santiago, tú no hiciste lo mismo que con Pedro, ¿verdad? Con Pedro tú decidiste, o sea, fue tu voluntad mandar tu ángel, rescatarlo. Tú decidiste con Pedro liberarlo. Él estaba dispuesto, ¿verdad?, a dormir su última noche en paz, y el día siguiente, bueno, que me maten, no importa, pero hasta el final iba a descansar en el Señor, no se iba a estar angustiando. Sin embargo, con Santiago sí decidiste que muriera a mano con espada. Dice la Biblia, hizo matar a espada a Jacobo, a Santiago. En su soberanía el Señor decidió que ya Santiago había terminado su tiempo en la tierra, ya había cumplido su misión. Ya también es una buena noticia que haya muerto en Cristo Jesús. Eso también es una bendición, poder ver eso y decir, bueno, Dios también lo permitió, Dios lo quiso así. Pero Dios también permite lo que le permitió a Pedro. O sea, Él es soberano, Él hace como quiere con nuestras vidas. A unos les da algo, a otros les da otra cosa, a unos les abre una puerta, a otros les abre otra, a unos les da 60 años de vida, a otros 40, a otros 80. Él es soberano. Él simplemente tenemos que ver si yo estoy aquí, si seguimos vivos, ¿verdad?, como estaba Pedro en ese momento, si todavía, aunque esté en la cárcel, aunque esté en medio de una tormenta, yo sigo con vida, es decir, yo sigo teniendo propósitos de Dios para cumplir, yo sigo teniendo planes, el Señor sigue teniendo planes conmigo, sigo teniendo propósitos que cumplir, no se ha terminado, ¿verdad? Y cuando se termine mi tiempo aquí en la tierra, gloria a Dios, ¿verdad?, podré descansar como Jacobo, aunque no pareciera tan justo, ¿verdad?, su muerte, aunque tuvo que sufrir. Realmente la eternidad, o sea, ya tiene más de 2000 años descansando. Su sufrimiento fue tan cortico comparado con toda la gloria postrera, es mucho más grande de lo que podemos imaginar. Así que el sufrimiento en la tierra realmente es tan pequeño, es tan cortico tiempo comparado con lo que el Señor, la eternidad con el Señor, no podemos imaginarlo. Así que yo creo que Pedro dormía descansando en eso. O sea, qué emoción, si me matan voy a estar toda la vida con el Señor, y si quedo vivo, gloria a Dios, porque voy a poder seguir predicando, voy a poder seguir sanando. O sea, yo me imagino que él pensaba todo eso y se acostaba a dormir, a descansar. Y qué bueno poder tener esos pensamientos, poder cuidar nuestros pensamientos y descansar como Pedro, poder dormir como él y decir, bueno, Señor, si logro pagar esta deuda bien, si no, mañana tú me puedes dar una idea nueva de qué puedo emprender, pero mañana será otro día. Hoy necesito dormir, hoy necesito descansar. Qué bueno si mañana tengo que ir a ese médico y tengo que hacerme esa revisión. Si sale un mal diagnóstico, tú lo puedes sanar si tú quieres, pero si no sale nada, qué bendición, podré contar otro testimonio más. O sea, sea lo que sea, poder descansar en el Señor, poder confiar en Él, que cualquiera que sea el resultado, cualquiera que sea mi situación mañana, cualquier escenario, bueno o que parezca malo, el Señor puede transformarlo para nuestro bien, como lo hizo en Jacobo y como lo hizo en Pedro. Así que ese es el punto número 3, durmiendo en medio de la cárcel, descansando, confiando en medio de la cárcel, en medio de las cadenas que él la tenían. O sea, él no estaba durmiendo como él estaba durmiendo con cadenas que lo ataban, pero ahí podía descansar. Entonces, ¿cómo no vamos a descansar nosotras, verdad? ¿Cómo no podemos descansar si Pedro descansaba en medio de la cárcel con 2 hombres aquí al lado y él ahí durmiendo impresionantemente confiado? O sea, para mí esto es asombroso. Esto me quedo mucho analizando y meditando en esta palabra, porque realmente nos reta a vivir realmente mucho más confiados en el Señor.
Vamos a ver, creo que voy por el punto número 4. Punto número 4, cuando Dios habla, las cadenas caen. Este me encantó. Punto número 4, cuando Dios habla, las cadenas caen. Miren que cuando en ese momento que dice la Biblia literalmente, y las cadenas se cayeron de las manos de Pedro, dice así en el versículo 7, y las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Y esto pasó justo después que le empezó a escuchar la voz del ángel. O sea, no es que se le cayeron las cadenas antes, sino que las cadenas cayeron cuando Dios habló a través del ángel. Y yo me ponía a pensar que muchas veces nosotras podemos tener esas cadenas que nos atan, podemos tener ataduras, ¿verdad? En nuestra vida por algún pecado, por falta de perdón, por el orgullo, por la falta de humildad, por las iras constantes. A veces podemos sentir como cadenas emocionales, cadenas mentales, podemos sentirnos atrapadas o estancadas, que no avanzamos. O sea, no sé exactamente cuáles son tus cadenas, que puedan sentirte atada por alguna situación difícil, cadenas en las finanzas, en alguna deuda, en alguna situación puedes sentirte como estancada, como amarrada, como atada, ¿verdad? Y yo me ponía a pensar, bueno, Dios, ¿cómo nosotras, verdad, podemos ser libres de esas cadenas que nos atan, de ese pecado o de esas batallas mentales, batallas emocionales? ¿Cómo yo puedo ser libre de la ira, de esa cadena tan fuerte que me ata? Y el Señor me lo decía, bueno, muy claro en su palabra. Simplemente esa cadena se rompió en Pedro cuando él comenzó a escuchar la voz de Dios. Así que yo podía, ¿verdad?, concluir en este punto que las cadenas se caen, las cadenas de mi vida y de tu vida se caen cuando tú empiezas a escuchar la voz de Dios y obedecerla. Porque si nosotros nos damos cuenta, el ángel le dio varias instrucciones a Pedro. Ponte las sandalias, ponte el abrigo, sígueme. Y Pedro hacía todo lo que estaba escuchando. Él simplemente escuchaba la voz de Dios y la obedecía. Escuchaba la voz de Dios a través del ángel y la obedecía. No ponía objeción, bueno, pero ¿cómo voy a salir? Si mírame, hay un montón de gente cuidándome, hay 16 soldados nada más cuidándome a mí, ¿cómo vamos a hacer? O sea, él simplemente escuchaba la voz de Dios, aunque parecía locura, y obedecía. Y para eso, ¿verdad?, se necesita tener una conexión con Dios muy grande y muy profunda, para nosotras ser libres de las cadenas que nos oprimen, para nosotras ser libres del pecado, para nosotras poder ser libres de las ansiedades, poder descansar bien, poder pensar lo correcto, para nosotras poder ser mujeres mucho más humildes, menos orgullosas, para dejar esas ataduras que nos tienen atadas, que nos tienen amarradas, para esas cadenas que nos oprimen muchas veces. Necesitamos entonces pasar tiempo de calidad con su palabra. O sea, abrir la palabra todos los días trae libertad. Realmente leer su palabra y luego llevarla a la práctica, luego obedecerla, porque Pedro no se quedaba como nada más escuchando la voz de Dios en el ángel, sino que él comenzaba a actuar inmediatamente y a caminar, aunque no entendía cómo se iba a hacer, cómo se iba a abrir esa puerta, cómo él iba a salir de allí. Él simplemente escuchaba la voz de Dios y seguía sus pasos. Y yo creo que eso es la clave para la libertad en tu vida, para traer esa libertad que tanto sueñas en tu mente, en tus emociones, tu paz. Es un regalo de Dios que a veces lo perdemos, ¿verdad?, por vivir atadas al pecado, vivir amarradas al pasado, ¿verdad? Podemos vivir atadas como a esos recuerdos, a esas heridas que me hicieron, y muchas veces podemos caer en eso. Sin embargo, Pedro obedece y hace todo lo que el ángel le dice. Y no se quedó ahí como que no puedo, ¿para qué voy a salir? No tiene sentido estar obedeciendo esto, sino que decide obedecer por fe. Vamos a ver qué pasa, y así lo hizo. Voy a obedecer por fe. Así que escuchar la voz de Dios nos trae libertad. Y yo creo que hoy el Señor está trayendo libertad a tu vida, porque solo soy su mensajera, solo soy una portadora de su voz, estoy transmitiendo lo que la Biblia dice. No podría yo enseñar esto si no estuviera la palabra del Señor aquí entre nosotras hoy. Lo que estoy enseñando es solo su palabra, es solo su mensaje, no es mi sabiduría, es la palabra de Él, no son mis palabras, es la palabra de Él hablando a tu corazón, porque yo estoy segura que lo que yo pudiera decir no tendría ningún efecto en tu vida, o quizás sonaría bonito, ¿verdad? Que a veces escuchamos motivadores que hablan muy bonito, pero que realmente no trasciende, no transforma corazones, no trae libertad
cautivo, porque lo único que puede traer libertad es la palabra de Dios, y eso es lo que trato de transmitir, no hablar yo, sino lo que el Señor te está enseñando hoy en Hechos capítulo 12. Por eso estoy segura que Él está trayendo libertad a tu corazón. En esta mañana le está trayendo libertad a tu vida en algún área que no has podido ser libre. Yo ayer escuchaba o veía un reel de una chica que es una influencer muy conocida, y en el reel solamente había un texto corto que decía: el pecado se ve como libertad hasta que intentas dejarlo. Y es verdad, ¿verdad? Es como que uno cree que cuando puedes hacer lo que quieres, cuando puedes tomar las decisiones que quieres, cuando ya sales de la casa de tus papás, o no sé, ya te divorciaste, yo estoy libre, puedo hacer lo que yo quiera, nadie me ata, y pareciera como que el pecado significa o es sinónimo de libertad. Yo puedo hacer lo que quiera, o sea, la iglesia a mí que no me esté prohibiendo nada, Dios a mí que no me esté diciendo qué hacer y qué no hacer, yo me visto como quiero, yo voy por donde quiero, yo hago todo lo que yo quiera. Pero realmente cuando tú intentas dejar eso, es cuando te das cuenta, esto no es libertad, esto es esclavitud. Yo realmente estoy esclavizada a este pecado, yo no puedo dejarlo yo sola. Yo estoy esclavizada a este hombre, o estoy esclavizada a esta relación, estoy esclavizada a esta manera de actuar, de hablar. Cuando intento dejar de hacerlo, no puedo. Cuando intento dejar de ver esto, no puedo. Claro, el pecado realmente no es libertad, es realmente una esclavitud. Y el Señor por eso ha venido al mundo a traernos vida, a traernos libertad, porque todos estábamos perdidos, todos estábamos esclavizados al pecado, ninguno podía desatarse de esas cadenas por sí mismos, pero el Señor en la cruz hizo así, rompió esas cadenas y trajo libertad a cada una de nosotras hoy, a través de la cruz. Su sacrificio perfecto es lo único que nosotras necesitamos para ser libres del pecado, para ser libres de cualquier atadura del pasado, de cualquier persona, para ser libres de cualquier relación que no nos esté dejando avanzar. Eso es lo que hace la cruz, eso es lo que hace el sacrificio de Jesús, traernos libertad real, no la libertad que te vende, ¿verdad?, las redes sociales, sino que la libertad real, ser libre de esa maldición, ser libre de esas consecuencias del pasado. Eso es posible en Jesús. Claro que vivimos consecuencias de nuestros pecados, pero no tiene que ser toda la vida vivir siempre en el mismo error, en el mismo pecado. El Señor realmente quiere traernos libertad, y eso es lo que hizo con Pedro. Literalmente el Señor rompió sus cadenas, y seguramente eran las más difíciles de romper, pero podemos ver que para el Señor no hay nada imposible. Pero el último punto es para mí, bueno, todos son importantes, pero me encanta porque, bueno, le puse el mismo título, el punto número 5 del mensaje de hoy, es que las puertas de hierro solo las abre Dios. Y eso lo ves en el versículo 10 de Hechos 12. Pasaron el primer puesto de guardia, cuando ya Pedro y el ángel, él seguía detrás del ángel, y pasaron el primer puesto de guardia, el segundo, normal, nadie se daba cuenta, pareciera como que el ángel le hablaba, y porque dice que era una luz brillante, que el ángel es como que uno ni se imagina, ¿verdad? ¿Cómo podría ser un ángel del Señor? No es como esos que tienen las alitas, que tienen como un aspecto así humano y ya, sino que realmente son súper extraños para nosotros, ¿verdad? Y muy resplandecientes, y pareciera que nadie se diera cuenta que la voz del ángel solo la escuchaba Pedro. O sea, nadie se daba cuenta. Pasaron el primer puesto de guardia, pasaron el segundo, nadie se daba cuenta, pero me encanta porque llegaron ya a la última fase, la más difícil. Quizás la primera, la segunda era un poquito más sencilla, pero dice la Biblia que llegaron a la puerta de hierro. Llegaron a la puerta de hierro, o sea, lo hace como un énfasis ahí muy importante, y siempre que yo veo algo así como que me tengo a analizar un poquito que Dios me está diciendo aquí, no quiero pasar tan rápido por esto porque Dios me está hablando ahí. Y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad, y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle. ¡Guau! De esta manera Pedro dejó la cárcel, dejó lo que lo oprimía, dejó lo que le tenía atado, dejó lo que lo tenía callado, para no seguir haciendo milagros, para no seguir llevando sanidad, para no seguir llevando libertad, porque con cada palabra que Pedro predicaba, que lo que él hacía era predicar de Jesús, de lo que había hecho Jesús. Ustedes leen las prédicas de Pedro y era solamente, no era como que el super discurso preparado, era solo la palabra que él había visto en Jesús, lo que Jesús había hecho, eso es lo que él enseñaba. Jesús hizo milagros,
a Jesús lo mataron así, Él resucitó y yo comí con Él, yo estuve con Él, Él es real, y ya eso era demasiado, ya suficiente para transformar vidas. Así que Pedro, dice la Biblia que de esa manera fue libre. Y algo que yo podía notar, ¿verdad?, es que Pedro no intentó él abrir la puerta, porque él diría, pero y ahora sí, ya pasamos el primer puesto, era más fácil, el segundo puesto bueno, lo pudimos pasar, pero el tercer puesto o el último, que era ya la puerta de hierro, ¿cómo la vamos a abrir? Pero en ningún momento vemos a Pedro tratando de, con alguna herramienta, con alguna cosita, forzar la puerta, o el ángel, ni siquiera el ángel intentó forzar la puerta. Ninguno podía lograr algo así, porque yo me ponía a investigar, ¿verdad? Y dice, ¿qué significa la puerta de hierro? Los comentarios bíblicos explican que esa puerta era entrada de máxima seguridad en la cárcel. Destinada a evitar que nadie saliera. Era tan segura que ni siquiera guardias permanentes las custodiaban. Bastaba con cerrarla con llave. O sea, ahí no había un montón de gente cuidándola, porque es que no había necesidad. Nadie la iba a lograr abrir. O sea, nadie tenía que cuidarla, porque nadie iba a lograr abrirla. Era tan poderosa esa puerta de hierro que no había nadie cuidando ese lugar. En los otros había gente, pero en esa no era necesario que ningún guardia estuviera allí, porque se suponía que nadie podría abrirla. Solamente con esa llave de seguridad era suficiente. Pero esa puerta que nadie podría abrir, que esa puerta de hierro de máxima seguridad, que ya era la puerta de la libertad, la puerta que daba hacia la calle, era la puerta que abrió Dios sin necesidad de forzarla. Y aquí era donde el Señor como más me hablaba para transmitir este mensaje. Y para terminarlo ya en el día de hoy, Pedro no forzó la puerta, y creo que necesitamos tener esa misma actitud de Pedro, la misma actitud de dormir con confianza, la misma actitud de descansar en las promesas, de que pase lo que pase mañana. Para los hijos de Dios todo nos lleva a lo bueno, todo es para nuestro bien. Todo lo que vaya a pasar es porque el Señor lo permite. Cuando estamos caminando y obedeciendo la voz de Dios, puedo dormir tranquila, porque sé que estoy haciendo lo correcto, y que sea lo que Dios quiera que pase, va a ser para mi bien, para el bien de mi casa, aunque no pareciera en el momento, ¿verdad? Pero el Señor lo usa todo para nuestro bien, a los que aman a Dios. Así que eso es una gran enseñanza, pero también veo a Pedro no intentando abrir la puerta, no intentando forzar la puerta para salir ya por fin a la calle, sino que dice la Biblia que se abrió por sí misma delante de ellos. Y yo oro para que nosotras podamos ver esa puerta abierta por sí misma, que esa puerta tan difícil que nosotras no podemos abrir en nuestra salud, en nuestra economía, en nuestras relaciones personales, esa puerta de libertad, esa puerta de paz, esa puerta de prosperidad, solo la pueda abrir el Señor, mientras nosotras podemos seguir y caminando el primer puesto, el segundo puesto. Nosotras sigamos confiando en que el Señor lo va a abrir. Aunque nosotras veamos esa puerta tan grande, Pedro seguía caminando y seguía caminando, confiando detrás del ángel, ¿verdad? Envuelto en su manto, porque dice envuélvete, esta versión dice envuélvete en tu manto y sígueme, simplemente haz eso. Y yo le decía, Señor, yo quiero caminar así, para donde tú me digas, yo quiero escuchar tu voz y seguirla sin entender mucho, pero yo quiero ser simplemente obediente a tu voz, aunque esté en medio de una cárcel, aunque esté en medio de dificultades, que todas vamos a seguir atravesando, y que todas vamos a seguir superando y seguir atravesando. Superamos una y pasamos por otras, pero que en medio de todo, Señor, en medio de los días soleados, en medio de los días grises, yo pueda simplemente tomar mi abrigo como lo hizo Pedro y seguirte, ponerse las sandalias y seguirte, Señor. Yo no entiendo exactamente cómo se va a abrir esa puerta, pero si yo estoy escuchando tu voz, si yo estoy leyendo tu palabra, yo puedo confiar de que tú vas a abrir esa puerta imposible para mí, porque estoy haciendo lo que me corresponde, no me estoy quedando sentada sin hacer nada, no estoy quedándome paralizada, durmiendo inquieta, preocupada. Yo estoy haciendo lo que tu palabra me dice. Descansa en mí, confía en mí, haz tu parte. Puedes buscar empleo si quieres, puedes estudiar, prepararte, esa es mi parte, lo que a mí me corresponde, prepararme, buscar cómo ser una mejor mamá, buscar cómo emprender esto. Yo puedo estudiar
y prepararme para algunas cosas, pero al final la puerta de hierro, la más difícil, esa oportunidad que tanto anhelamos o esa sanidad que tanto anhelamos o esa libertad emocional, financiera, de relaciones, solo la puedes abrir tú. Nosotros hacemos nuestra parte, tratamos de comer saludable, tratamos de aplicar esto, el otro, pero al final la sanidad, la libertad, Señor, lo vas a traer tú. Nosotros solo queremos escuchar tu voz y seguirla. Y sabes que hay un pasaje bíblico que yo recordaba mientras, o sea, comparando un poquito, ¿verdad? Esto que pasó en la cárcel con Hechos 16, Hechos 12 y Hechos 16 creo que se asemejan bastante cuando Pablo y Silas también estuvieron en la cárcel. Esta era en Hechos 12 era la segunda vez que Pedro estaba en la cárcel y la segunda vez que Dios lo libertaba de la cárcel de manera sobrenatural. Pero en Hechos 16 vemos es a Pablo y a Silas. Dice la Biblia, a eso de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los demás prisioneros los escuchaban. Ay, a mí me encantó mucho esta parte porque yo decía, Dios mío, todos estaban igual, todos estaban prisioneros, pero los que estaban cantando eran Pablo y Silas. Y me conmovía bastante porque yo decía, que otros puedan escuchar cómo nosotros adoramos, aunque estamos igual, estamos en el mismo mundo, lleno de malas noticias, lleno de dificultades, pero me recordaba cuando estábamos en pandemia, ¿verdad? Todos en el 2020 estábamos igual, unos con más ansiedades que otros, unos con más depresivos que otros, porque unos enfrentaron la situación diferente que otros. Aunque algunos podrían estar pasando su pandemia en una mansión y otros en una casita más chiquita, todo el mundo, ¿verdad? Podía elegir qué actitud tener. Podías estar en una mansión pero llorando, muy preocupado, muy ansioso, y algunos quizás en una casa más pequeñita, pero decidimos adorar. Y en ese tiempo yo me acuerdo que salió la canción de Danzando en cada temporada, y yo lo que hacía era adorar y cantar, y yo, Señor, yo quiero danzar en cada temporada, en temporadas de pandemia, en temporadas de abundancia, en temporadas de escasez, en temporadas de salud o en temporadas de enfermedad. Yo quiero ser así, Señor. Todos estaban en la misma cárcel, todos estaban prisioneros, pero Pablo y Silas decidieron tener una actitud de adoración, una actitud de cantar, de alabar. Vemos a Pedro, su actitud fue de descansar, de dormir y confiar en el Señor. Pablo y Silas decidían cantarle al Señor en medio de la cárcel, mientras que otros estaban en la misma situación, quizás quejándose, quizás pensando demasiado qué va a pasar, quizás renegando, criticando su vida, pero Pablo y Silas decidían adorar. Así que para mí esto ha sido una gran enseñanza. Matthew Henry, ¿verdad?, lo resume muy bien y dice así: cuando Dios quiere salvar a su pueblo, no hay obstáculos insuperables. Incluso puertas de hierro se abren por sí solas. Cuando Dios decide ayudarte, cuando Él decide salvarte, no va a haber nada que pueda impedir que Él abra esas puertas de hierro. Solo Él puede abrir esa puerta de hierro. Así que, bueno, ustedes saben el final, o los que no saben, en Hechos 16 vemos cómo ellos, en medio de la alabanza y la adoración, hubo un gran terremoto y las puertas de la cárcel se abrieron. Así que es otra enseñanza donde nosotros podemos ver, ¿verdad?, que el confiar en Dios, alabar a Dios en medio de la cárcel, seguir la voz de Dios en medio de la cárcel, es la solución para nosotras salir de cualquier atadura, de cualquier dificultad que podamos tener. Las puertas se van a abrir, las puertas de la cárcel se abren, las cadenas se caen y se rompen cuando nosotras realmente decidimos adorar en medio del sufrimiento, cantar en medio del sufrimiento, buscar la presencia de Dios, seguir leyendo su palabra, seguir confiando en ella, aunque no veamos, seguir creyendo que Él es Dios, que Él está sentado en su trono, que Él sigue gobernando, que Él sigue amándome, que Él sigue escuchando, que de verdad le importan mis peticiones y mis oraciones, y que Él en su tiempo y su momento va a poder, vamos a poder nosotras ver cómo Él abre esas puertas de hierro que solo Él puede abrir. Así que bueno, ese fue el mensaje de hoy. Espero que haya sido de mucha bendición para tu vida. Aquí dice, amén, hermoso mensaje, Dios te bendiga, que hacer nuestra parte para que esa puerta la ¿Puedes repetir por favor lo último que dijo sobre la puerta? Que se me cayó el live. Ay, ¿cuál sería? Dije tantas cosas. Que hacer nuestra puerta, pero que esa puerta la última. Bueno, quizás en resumen es que nosotros, ¿verdad?, necesitamos
confiar en el Señor, no tratar de forzar las puertas, no tratar de abrirla con nuestras propias herramientas. Lo que tenemos que hacer, ¿verdad?, para que esas puertas se abran, que lo que yo he aprendido, por ejemplo, una puerta de un gran empleo no se va a abrir si no te preparas, si no estudias, si no te capacitas. Cómo te van a llamar para ese ministerio en la iglesia, o cómo te van a llamar para ese puesto de una empresa, o cómo puedes conseguir, ¿verdad?, un gran esposo, una gran esposa, si tú no te estás preparando para hacerlo. O sea, es como la preparación es una llave para abrir puertas, ¿verdad?, que el Señor usa, es una llave del cielo que el Señor usa para abrir puertas de hierro que no se van a abrir si yo no me estoy preparando para ese matrimonio, o para esa empresa, o para esa sanidad. Yo necesito cuidar, ¿verdad?, mi salud, comer mejor, evitar el azúcar, evitar esto, el otro, para que esa puerta también de sanidad se abra. Sin embargo, nosotros podemos hacer esa parte, pero al final suceden cosas sobrenaturales que nadie esperaba, y eso solo lo puede hacer el Señor. Necesitamos prepararnos, necesitamos buscar su presencia. La oración es una de esas llaves del cielo que abre esa puerta de hierro. La adoración vemos que es otra llave que abre esas puertas de paz, esas puertas de bendición, esas puertas que me rompen cualquier atadura del pasado, para yo tener esa puerta abierta, que el Señor realmente la abra. Yo creo que Él nos da como llaves espirituales y nos enseña entonces cómo se abren esas puertas, que solo Él puede abrir. Entonces que él es el único que sabe cómo abrirla, y nos enseña a través de la oración, de la adoración, pero también de la preparación, del estudiar, del capacitarme para lograr, ¿verdad?, algunas cosas importantes en la vida, para lograr tener un buen matrimonio. Todo eso se estudia, se lee, se aprende. Creo que de eso se trata, ¿verdad? Confiar en el Señor, orar, adorar, pero también buscar la manera de prepararnos. Bueno, vamos a orar para despedirnos. Gracias, Señor, por esta mañana tan especial. Gracias por darme esta linda oportunidad de poder compartir tu mensaje, Señor. Tu palabra está siempre viva para transformarnos, para darnos libertad, consuelo. Gracias, Señor, por traernos tu verdad, traernos libertad de tantas ataduras que nos pueden oprimir, Señor. Pero tú, Señor, quieres darnos ese gozo, esa paz que solamente podemos disfrutar si nos conectamos contigo, si escuchamos tu voz, si escuchamos tu palabra. Ahí podamos encontrar realmente la libertad que tanto necesitamos, Señor. Yo te pido que bendigas a cada mujer, a cada hombre que escuchó este mensaje, esta palabra. Yo te pido que seas tú trayendo esa paz, esa provisión, esa libertad, Señor, esa puerta abierta que solamente tú puedes abrir, que tú nos sigas mostrando qué podemos hacer nosotros, cómo podemos escuchar tu voz y seguirla, como Pedro lo hizo, cómo podemos adorar, como Pablo lo hacía en medio de la cárcel, cómo podemos seguir confiando. Señor, por favor, inyéctanos de esa fe, de esa esperanza, de esa confianza, pero también ayúdanos a prepararnos para estar listos cuando esa puerta abierta tú decidas abrirla, Señor, estar listos para realmente hacerlo bien, lo que tú esa misión que tú nos pongas. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ese fue el mensaje de hoy. Espero haya sido de bendición. Un abrazo.